Bienvenidos a Primicias. Esto es 15 preguntas en 15 minutos. Esta es parte de nuestra serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia de Carondelet para 2021. El objetivo es conocer sus planes de gobierno. Hoy nos acompaña Pedro José, quien aspira a llegar a Carondelet con el movimiento Amigo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con el tema económico. La primera consulta que seguramente está preocupando a todos es el tema del trabajo. ¿Usted va a aplicar una reforma laboral? Sí, en nuestro plan económico nosotros planteamos una reforma laboral sustancial que crea trabajo por horas. La creación del trabajo por horas, de hecho, se da en dos momentos. El primero, en modo de emergencia, bajo un régimen de excepción que le permita integrarse rápidamente a una enorme cantidad de personas, a un sistema laboral que les permite a las empresas contratar lo que sí necesitan y no lo que necesitan en esta economía pospandémica. Y a los jóvenes y a las personas que no tienen trabajo, empezar a trabajar aunque sea 1 hora al día, mejor que ninguna hora a la semana. Y con el tema tributario, ¿va a ser una reforma al IVA, al impuesto a la salida de divisas? Las reformas tributarias que requiere el país tienen que ser tendientes todas a minimizar la cantidad de cargas tributarias que hoy por hoy aquejan a los ecuatorianos. Para nosotros los impuestos son imposiciones del Estado que en la mayoría de los casos son innecesarias salvo para mantener el déficit corriente del Estado. Nuestro gobierno promoverá el hecho de que se disminuyan los impuestos al máximo posible. Hoy por hoy el Ecuador, dependiente completamente de la recaudación fiscal, ya no se conduele de la economía real en la cual los ecuatorianos poco a poco dejan de ser contribuyentes y cada vez engrosan más la economía informal. La manera de traernos a todos a la formalidad es entender que los recursos económicos se generan en la economía real y no en la recaudación fiscal. Ecuador acaba de firmar su acuerdo número 20 con el Fondo Monetario Internacional. ¿Este acuerdo usted lo va a mantener, lo va a renegociar o lo va a abandonar? Todos los acuerdos comerciales en sí mismos contienen la naturaleza implícita de volver a conversarse varias veces en el tiempo. Están así las relaciones con las cuales todos los países del mundo que tienen puentes abiertos con organismos multilaterales funcionan. El Ecuador, como cualquier otro, tiene unos servicios contratados con los organismos multilaterales. Como cualquier familia tiene servicios contratados con un banco. La manera de tratar con nuestro banco es ponernos en forma para ser creíbles y ser mejor tratados. Por eso para nosotros poner de pie la economía a partir de duplicar la producción petrolera en la primera instancia de gobierno es una acción inmediata, emergente e indispensable para poder volver a conversar con el Fondo Monetario y con nuestros acreedores de países de la comunidad internacional respecto de la manera de reprogramar nuestra deuda externa. Este año la producción petrolera se ha contraído. ¿Cómo va a financiar usted la inversión que se necesita para recuperarla y también para repotenciar la producción minera? Respecto del tema petrolero, primero hay que romper la lógica que nos ha impuesto el sistema, un sistema disfuncional creado a partir del 2008, que de hecho empezó mucho tiempo atrás, pero se perfeccionó en el 2008, en el cual el Estado es el principio y el fin de todos los sectores importantes que conocemos como estratégicos. Le hemos dado la chequera de la compra de servicios en esos sectores a funcionarios políticos. Tenemos que corregir esto y trasladar primero la responsabilidad de las decisiones a los técnicos. Segundo, es necesario que esos servicios que hoy buscamos financiar dejen de ser financiados por el Estado. La lógica de un sector petrolero saludable implica que son empresas, operadoras, inversionistas naturales en el sector a quienes se les entrega el riesgo de invertir para producir petróleo. Vamos a reorganizar toda la contratación petrolera para no estar buscando financiamiento, sino operadores responsables, sustentables, tecnológicamente apreciables, que puedan generar esa producción de petróleo masiva que hoy requiere el Ecuador para ponerse de pie en un periodo muy corto de 10 meses. Y en el caso de la minería, ¿qué va a pasar? En el caso de la minería, para nosotros la minería, a diferencia del petróleo, que es una apuesta inmediata, contingente, indispensable para levantar la economía rápidamente, es una apuesta de largo plazo. Y en la minería vamos a apoyar la minería de gran escala y la formalización tecnológica de la minería artesanal de escala media y gran escala. ¿Qué significa esto? Entender que la minería no produce réditos de inmediato si no le apostamos en el largo plazo. El desarrollo de un proyecto minero, desde la identificación de un recurso bajo el suelo hasta el momento en que se pueda hacer productivo, requiere periodos de inversiones continuas de entre 15 y 18 años, por lo cual no debemos esperar dineros anticipados mientras estos proyectos maduran. Lo que sí tenemos que hacer desde el gobierno es luchar en contra de los flagelos de la minería ilegal. La minería ilegal
es una actividad que está de hecho ya considerada como un crimen de lesa humanidad, similar a la trata de personas, a la proliferación de armas de destrucción masiva o al narcotráfico. Y es necesario que detengamos esta que esclaviza a personas, depreda la naturaleza y esclaviza a las personas. Para que suceda la minería en largo plazo, nuestra apuesta es luchar y destruir al crimen organizado alrededor de la minería ilegal y el narcotráfico. Con la pandemia se ha empezado a hablar del dinero electrónico. ¿Usted piensa impulsarlo? Nosotros creemos que los medios de pago electrónicos, como cualquier ventaja tecnológica, deben ser considerados y puestos en funcionamiento en tanto mejoren la calidad de las personas. Pero creemos que la mejora sustancial respecto de los servicios financieros proviene de abrir las fronteras del sistema financiero a bancos extranjeros que en distintas escalas puedan competir con mejores servicios, con tasas más bajas y servicios más baratos para beneficio de los ecuatorianos. El dinero electrónico o las billeteras electrónicas o todos los mecanismos electrónicos son deseables en tanto y en cuanto estén sustentados por un sistema financiero confiable, con reservas suficientes, con prudencia técnica para funcionar de manera apropiada. Lo que no creemos es que estos instrumentos deban ser manejados como instrumentos de política monetaria, porque en ese caso lo que estamos haciendo es poner en riesgo no solo la dolarización, sino la estabilidad macroeconómica de todo el país. ¿Y cuál es su propuesta de reforma a la seguridad social? Para nosotros la seguridad social requiere de varias reformas que comienzan primero por la implementación del trabajo por horas. Una vez que generamos trabajo por horas, vamos a generar una masa de afiliados mayor que la que tenemos el día de hoy. Cada persona en cada hora de trabajo tendrá una pequeña parte que va a poder ahorrar a las prestaciones principales de la seguridad social: salud, cesantía y vejez. Pero vamos a integrar otras personas más adicionalmente, que son actualmente los bonistas o beneficiarios de recursos por ser, entre comillas, vulnerables o insustentables en cierto margen económicamente. Estas personas que reciben bonos de solidaridad humana de parte del Estado, que de una u otra manera se han convertido simplemente en unos cepos de prosélitos, en unas bolsas de potenciales votantes, de las cuales el populismo aprovecha en tiempos de campaña como estos específicamente. Nosotros vamos a aplicar el principio de solidaridad que prevé la Constitución vigente para que estas personas tengan solidaridad con el resto de la sociedad que les ha estado manteniendo. Parte de los dineros que ellos reciben se van a redireccionar para convertirles también en afiliados y beneficiar al resto de afiliados de quienes se ha distraído su ahorro para la vejez en gastos que el Estado no ha podido justificar hasta el día de hoy. Por otro lado, la gran parte de los recursos que vamos a recuperar en los primeros 10 meses de gobierno a través de la explotación masiva de petróleo, vamos a usarlos para devolverle a la seguridad social el dinero que el Estado ha distraído. No juzguemos en este instante en qué los ha distraído, pero que ha distraído de los propósitos naturales de la seguridad social. Vamos a devolverle a la seguridad social como columna vertebral del ahorro interno todos sus recursos, pero vamos a separar todos los servicios médicos que actualmente presta la seguridad social de la administración de la seguridad social, que hoy por hoy es una administración también política, lamentablemente igual que la del Estado. Todos los servicios que hoy tiene el IES serán administrados, al igual que todos los servicios de salud, que serán considerados un servicio público, 100% de una manera 100% privada. Todo el mundo que va a la red de salud aspira a que le atienda en el IES, el que va al IES aspira a ir al hospital privado. Y es una lógica aspiracional que lo único que nos deja ver es que es un sistema de desigualdad, un sistema de marginación, en donde hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Todos tenemos derecho a recibir lo mismo, pero para lograr un verdadero aseguramiento universal en salud, es necesario que todos apliquemos estos principios de solidaridad que ya contiene no solo la Constitución del Ecuador, sino todas las constituciones del mundo. En caso de llegar a Carondelet, un segundo tema que va a tener que abordar es el de la política. ¿Qué va a hacer con el problema de la corrupción? Con el tema de la corrupción vamos a hacer varias cosas que comienzan ahora por pedirles a los políticos, y es un llamado que hago por este medio también. Desde hace más de un mes le hemos pedido a cada una de las funciones del Estado y a cada uno de los líderes políticos del país que posterguemos las elecciones para poder asegurar que el 7 de febrero no debemos a una mortandad generalizada a los 13 millones de empadronados o a un contagio masivo a los 17 millones de habitantes del país. Lo primero es dejar de lado la vanidad de los que quieren llegar, la impunidad de los que se quieren ir y la plata que quieren manejar los que están entrando en este proceso. A partir de empezar a hablar con sentido común de las cosas que son importantes, vamos a empezar a hacer más transparente la gestión del Estado. Para nosotros la lucha contra la corrupción comienza con la transparencia, entendiendo que esta es la administración de la desconfianza. Eso nos va a permitir, primero, que entendamos todos los servidores públicos, quienes vamos a estar en el gobierno, que todas las decisiones que tomamos deben ser razonadas, transparentes, indistintamente del contenido de la ley, desclasificadas.
libres de confidencialidad para que pueda entender toda la ciudadanía cómo asumimos las decisiones que asumimos. En temas como estos de la compra y venta de hidrocarburos a nivel internacional, que de hecho el portal Primicias ha tratado con tanto detalle, hay cosas que ese caso nos enseña mucho sobre cómo debe ejercerse la transparencia. ¿Por qué tenemos una gerencia de comercio internacional dentro de una empresa que se llama empresa estatal y en realidad es una dependencia ministerial, cuando lo que deberíamos hacer es colocar nuestro producto directamente en bolsas de valores, en donde hay commodities, en donde podríamos simplemente pagar en cada 100 millones de dólares comisiones de 500,000 o $1 millón? Entonces sería todo el costo asociado a una transacción de colocación de hidrocarburos o productos derivados. ¿Por qué tenemos que hacerlo de una manera en la cual las decisiones siguen estando en manos de los políticos? Vamos a reformar la ley de contratación pública para generar una ley de estándares internacionales más parecida al FIDIC en materia de obras públicas, que van a permitir no solo que los contratistas buenos de fuera vengan confiablemente sin necesidad de conseguirse un experto o un lobista para trabajar en el Ecuador, sino que los ecuatorianos trabajando bajo ese sistema estén también habilitados para poder llegar lo mejor de su experiencia a trabajar en otros países donde se utilizan los mismos estándares. Pero adicionalmente a eso, y ese es nuestro principal compromiso, vamos a darle independencia a las demás funciones del Estado y todos los recursos materiales que hoy necesitan la Fiscalía, el Ministerio Público, que necesita la Policía Judicial, la Policía Nacional y que necesita la función judicial para, sin la posibilidad de la conversa con el Poder Ejecutivo, perseguirlos, capturarlos y hacerles devolver lo que se han llevado. ¿Y cuál va a ser el eje de política exterior de su gobierno? El eje de política exterior de nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto, que busca relaciones estables y de largo plazo, de una alta calidad de cooperación, no solamente con los organismos multilaterales, un poco a lo que se ha ido poco a poco limitando nuestra gestión diplomática internacional, sino con países de la comunidad internacional que tengan intereses geopolíticos similares a los nuestros, como por ejemplo el interés específico de los Estados Unidos dentro del sitio en donde vivimos en las Américas frente al narcotráfico. Nosotros en nuestra relación con los Estados Unidos debemos fortalecer los vínculos de cooperación para seguridad de manera inmediata. Tenemos que abrir las puertas de nuestra relación con Alemania, Francia y España como corazón de la Unión Europea. No critico negativamente las relaciones que se han tratado de abrir con los países del EFTA, pero en realidad son mercados marginales que representan muy poco para la economía local, salvo para ciertos grupos. Y tenemos que sí, potenciar acuerdos como el de, digamos, esto que le han llamado la fase 1 con los Estados Unidos, que más allá de ser una excelente noticia, en realidad en términos económicos y en términos jurídicos, es todavía un diminuto paso incipiente que este gobierno debió haber adoptado en los primeros 60 días de gestión, no en los últimos 3 meses de gobierno. Pedro, ¿y cómo va a armar su gabinete? Es decir, personas de su movimiento o personas de su confianza, pero que no son de su movimiento. Personas que son de mi movimiento, que obviamente tienen que ser de mi confianza, personas que conozco, de hecho, que han trabajado conmigo en la elaboración de este plan desde hace más de 4 años que comenzamos la primera versión de cómo debía hacerse un plan de gobierno, pero también talentos que vienen del sector público. Hemos encontrado que mucha de la mejor gente apta para hacer parte de un gobierno está dentro del sector público. El problema es que son funcionarios técnicos y no políticos, entonces si no están en la refri, están subyugados o tienen que estar casados manteniendo el sueldo debajo de un funcionario político que es amigo del poder. Vamos a convocar a muchas personas que vienen de la burocracia, que están calificadas y que es hora de que den el paso de la segunda a la primera línea, como hemos hecho nosotros mismos en este proceso político. Una lógica, eso sí, en nuestro gobierno, es que será un gobierno que tenga un nivel jerárquico superior muy pequeño, en donde los funcionarios van a tener que ser por integridad responsables de sus actos, que no van a poder diluir las decisiones en funcionarios a los cuales se les delega, que no van a tener asesores. Probablemente los ministros, el nivel de ministros de nuestro gobierno va a ser mejor remunerado que cualquiera en otro momento de la historia, pero van a ser funcionarios que tengan que asumir las responsabilidades directamente y que no van a tener asesores. Vamos a tener gente que es competente por sí misma, que no tiene cortes a su alrededor y que nos va a permitir optimizar el costo que tiene el Estado para funcionar, para que no se tenga que cortar el día de mañana los sueldos, por ejemplo, de trabajadoras sociales que cuidan a hijos de gente de la policía, sino a asesores que cuestan hasta 10 veces más. Y durante la pandemia hemos cortado el trabajo de bomberos, de guardaparques, pero queremos disque cuidar la naturaleza y no estamos viendo cómo se depredan nuestros bosques, porque eso está pasando. En el Ecuador se está depredando la naturaleza durante la pandemia. Está sucediendo la minería ilegal, que antes sucedía en 32 puntos del país, en alrededor de 84 puntos alrededor del país, poniendo la vida de todo el mundo, las fuentes de agua, humedales, manglares,
Ustedes imagínense todos los recursos naturales que se están perdiendo porque estamos gastando dinero en funcionarios que no aportan nada. Y ante un escenario de bloqueo legislativo, ¿estaría usted dispuesto a repartir espacio en su gabinete? Verá, lo que estamos dispuestos a hacer, porque nuestro plan económico, de hecho, para implementarse no requiere de la opinión de la Asamblea Nacional, es llevar una implementación económica de 10 meses muy fuerte que genere confianza en el público para tener un respaldo popular muy fuerte frente a la Asamblea, en donde se procesarán en ese momento recién, con plata sobre la mesa, las reformas necesarias para volver firmes, por ejemplo, el empleo por horas o la reforma a la seguridad social. Si la Asamblea está de acuerdo en alinearse con el propósito de nuestro plan en ese momento, vamos definitivamente a trabajar con ellos en el proceso legislativo. No vamos a repartir cargos, no vamos a repartir hospitales, no vamos a repartir el gobierno, porque ya sabemos con quiénes lo queremos hacer. Si la Asamblea no se alinea, la Constitución nos permite también prescindir de ella de manera legítima. Un último tema no menos importante es el social. ¿Cuál es su plan para los hospitales públicos? Primero, en el plan social, y que toca transversalmente el tema de la salud también, es indispensable que lleguemos al ejercicio del gobierno con una población de personas vivas, no de personas muertas. Por eso, todo el desarrollo de nuestro plan en lo social parte de que se posterguen las elecciones del 7 de febrero. Por 6 meses, o al menos del tiempo necesario que se requiera para poder contar con un proceso de inmunización confiable. Un plan social que va a tratar de desarrollar la educación, la seguridad, como base sustancial para el desarrollo de la agroindustria en el largo plazo, de las artes y la cultura, del fomento de las ciencias. Pero todos los sueños que les puedan decir cualquiera de los candidatos son una mentira, si primero no pueden responderles con qué dinero lo van a hacer. Por eso nuestro plan parte y se enfoca en eso, con qué vamos a construir este plan. Pedro, pero una precisión. Entonces, puntualmente en el caso de los hospitales, ¿cuál va a ser el plan? Los hospitales en general y todo el sector de salud va a ser administrado de manera privada. Nosotros decimos, salud, servicio 100% público con operación 100% privada. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo se presta el servicio público a través de un operador privado. Al operador privado le podemos poner cauciones, le podemos exigir garantías, le podemos romper el contrato y reemplazarlo si no funciona. No depende del favor político, no depende de la relación personal con los políticos. Y existen operadores AAA alrededor del mundo, no necesitamos que sea uno de todo el sector de salud. Puede haber varios y de hecho hay que generar condiciones de competencia que les forcen a otorgarnos a los ecuatorianos calidad, oportunidad y precio justos para los servicios que vamos a recibir. Por la pandemia, la teleeducación, el teletrabajo han cobrado fuerza. ¿Qué va a hacer para ampliar la cobertura de Internet? A nosotros nos sorprende que la cobertura de Internet en el Ecuador no se haya ya expandido hace mucho tiempo. Los contratos de las operadoras de telefonía celular contienen ya provisiones respecto de lo que se denomina un fondo de conectividad universal, el cual poco a poco es una cuenta que va purgando recursos de los ingresos de estos contratos que le corresponden al Estado para efectivamente lograr la conectividad sobre todo el territorio nacional. En nuestras cuentas, y lamentablemente ha sido la lógica de todos los gobiernos de los últimos 40 años, hay poca transparencia respecto a la manera en la cual se recaudan y se administran estos recursos. En nuestras propias cuentas hay más de $1.000 millones disponibles, fruto del ejercicio natural de estos contratos, que alcanzan para dotar de conectividad a 300.000 kilómetros cuadrados. Por lo cual, lo único que necesitamos hacer es definir las condiciones en las cuales se debe implementar un cronograma de ejecución de obras y a ponerlo en marcha. Si ese dinero, por otro lado, no está en donde debe estar, es necesario entregar el tema al Ministerio Público y buscar otra forma de financiar el tema para dotar de esa infraestructura inmediatamente al país, porque esos recursos deben existir. Sobre la educación, ¿va a cambiar el sistema de ingreso a las universidades? Sí, de hecho, tenemos es otro de los planteamientos un poco radicales que tenemos. Hoy por hoy los jóvenes ecuatorianos salen del bachillerato sin ninguna posibilidad cierta de poder primero seguir su vocación o de integrarse económicamente de una manera productiva a la vida nacional. Para muchos, la posibilidad de estudiar inmediatamente después del colegio cada vez es una posibilidad menos real. Y las condiciones en las que la economía del país se encuentra en este momento nos obliga a ser más realistas respecto a lo que se le puede ofrecer a los jóvenes. Por eso creemos que el bachillerato tiene que primero modificarse para ofrecer la posibilidad
de tener calificaciones de nivel técnico a los bachilleres dependiendo del lugar geográfico en donde viven. Hay países como Colombia o Alemania que tienen funcionando sistemas tal cual al respecto, que permiten incluso formación dual de los jóvenes, que cuando salen del bachillerato no solo están aptos para eventualmente continuar en la universidad, sino que ya tienen una certificación técnica que les permite empezar a trabajar y compartir el tiempo del estudio a partir de esa certificación con el nivel tecnológico y después con el tercer nivel universitario, o si quieren seguir al cuarto, pues pueden hacerlo. Pero lo principal es que si el bachillerato es apropiadamente desarrollado, la lógica del ingreso a la universidad a través de un examen ya no es necesaria. Si los jóvenes salen con conocimientos suficientes, sus notas de bachillerato deben ser suficientes para poder asignarles una perspectiva cierta de entrada al sistema de educación superior. Que cambie el ciclo de la deserción de las carreras universitarias es vital, que haya más graduados con título terminal que más personas que cursan o pasaron por la universidad. Eso es más importante, porque son vidas exitosas las que culminan los procesos en los que se comprometen. Y para eso, modificar el bachillerato para las habilidades técnicas es un pilar fundamental. Después, crédito para los universitarios y hoy por hoy además darle asistencia para lograr condonar los créditos que tienen muchos universitarios que el sistema les permitió ir hacia afuera a colocarse en estudios superiores, pero que nunca les dio chance de volver a trabajar y que tienen unas deudas que ahora para muchos son impagables. Con la crisis actual, la inseguridad es un problema que se ha agravado en el país. ¿Cuál es su propuesta para reducirla? Primero, la corrupción y la seguridad se empiezan a mitigar con la economía. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y la violencia y la inseguridad son el reflejo de un sistema que a la gente no le permite vivir de una manera digna en condiciones razonablemente fáciles. Tener un trabajo, vivir dignamente, ganarse el pan honestamente, no debería ser una aspiración tan complicada para la gente, debería ser lo normal. En una sociedad saludable, el crimen es lo anormal, no el pan de todos los días. En una sociedad disfuncional, tenemos gente que es muy rica y uno no sabe por qué, y gente que es muy pobre y lamentablemente sobra la posibilidad de entender las razones. Pero además de mejorar la economía, que es nuestro propósito principal, tenemos que dotarle a la seguridad pública de todos los elementos necesarios para poder defenderse a sí mismos. Hoy por hoy, los policías, y desde hace algunos años, están indefensos frente al crimen organizado. El tipo de armas, el tipo de organización de comunicaciones que maneja el narcotráfico o la misma minería ilegal pueden llegar a ser mejores que los que tiene la Policía Nacional. Tenemos que buscar sí endurecimiento de penas en lo que se refiere a lo que es violencia intrafamiliar, tenemos que generar servicios esenciales de atención para evitar todos los crímenes asociados a la violencia de género. Es necesario dotarle al sistema judicial de todos los servicios de apoyo esenciales que van desde el trabajo social hasta el apoyo psicológico de víctimas, pero sobre todo darle las herramientas necesarias para ejercer la fuerza a quien tiene el monopolio de la fuerza, el Estado. Usted hablaba sobre la violencia de género. ¿Cuál es su propuesta para afrontarla, para trabajarla? Primero, empezar a trabajar de manera inmediata en el sistema educativo, en romper la lógica del sistema en el cual las mujeres básicamente son una estadística o una cosa que contemplamos. Los hombres tenemos que dejar de decidir sobre el cuerpo de las mujeres y las mujeres tenemos que permitirles que se empoderen dando las condiciones para que en el largo plazo sea la ética la que prime en la manera de romper con la violencia. Los elementos materiales, ya los hemos mencionado, es generar todos los servicios de apoyo para que las mujeres puedan sentirse efectivamente empoderadas de ellas, liderar y ganar la lucha contra la violencia de género. Y por último, ¿cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación? Viene directamente en la misma línea ética y filosófica que acaba de mencionar. Para nosotros, los hombres, no tenemos derecho de decidir sobre el cuerpo de las mujeres, solo las mujeres pueden decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Y esta es una posición política que estamos dispuestos a defender, inclusive cuando llegue el momento en el ámbito legislativo o académico. Señor Freile, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. A nuestros seguidores, gracias por acompañarnos. No olviden de seguirnos en nuestra página web primicias.es y en nuestras redes sociales para estar al tanto de este y más noticias.